Vamos a tener la breve meditación, hermanos, de este capítulo 3 de Joel. eh, y solamente mi intención es poder tratar de contextualizar este texto, hermanos, de la mejor forma y hacerlo de la manera más rápida. Eh, este libro de Joel es considerado por muchos de los eruditos o de los que estudian la palabra, quizás como el segundo profeta que se escribió. Eso es complicado, como se los habíamos dicho, porque no hay muchos datos al respecto de ello. Entonces, el rango en el que posiblemente se escribió es bastante amplio. Hay posturas que piensan que Joel se escribió antes de que tanto el reino del norte como el reino del sur fuera llevado cautivo. Hay quienes consideran que el reino del norte ya ha sido llevado cautivo. Yo me inclino más a eso por lo poco que lo he estudiado. Y hay quienes consideran que incluso ya el reino del norte y el reino del sur, ambos ya han sido llevados cautivos y que Joel está hablando al pueblo del sur, es decir, a Judá y a Jerusalén, en un tiempo en donde ellos ya han sido llevados cautivos. ¿Y cuál es la razón de que algunos tienen esa postura? Precisamente el capítulo de esta mañana, el capítulo que hoy estamos leyendo. Ahora, ¿cuál es el principal propósito de este profeta Joel? Yo se los mencionaba que hace un énfasis en lo que nosotros vemos en el capítulo 2. Es un llamado al arrepentimiento verdadero, al considerar la justicia de un Dios santo, pero también su gran misericordia. Esto es el principal propósito de todo el libro. El autor y la profecía que le es dada está tratando de poner la imagen en donde Dios no tolera el pecado, en donde Dios verdaderamente juzga, ha juzgado y juzgará el pecado, pero al mismo tiempo, como lo veíamos en el capítulo 2, este Dios es santísimo y hacía un eco de las palabras del libro de eh, Deuteronomio o Éxodo, perdón, Éxodo, en donde Moisés le pide ver al Señor su rostro y el Señor le deja ver tan solo su espalda y le revela su carácter, que Él es justo, que no pasará por inocente al culpable, pero que también es grande en misericordia y no se complace en el castigo. Y este carácter santo de Dios, que nuestra debilidad como seres humanos es quizás en algún momento incluso contradictorio, nos deja ver en la palabra de Dios cuán santo es Él. Un Dios que juzga con justicia todo el mal que Él aborrece, pero también un Dios que es misericordioso y se complace de aquellos que lo buscan. Y todo el libro tiene este propósito, hermanos, llamar al arrepentimiento verdadero a un pueblo por medio de revelarse quién es Él, por medio de revelarse quién es Dios mismo en su carácter. Y el capítulo 1 nos hablaba precisamente de este juicio que Dios trae a un pueblo rebelde, es decir, a Judá y a Jerusalén, el reino del sur, y que viene a ellos por falta de arrepentimiento. Y ustedes recordarán que utiliza esta imagen de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta como el juicio que Dios traerá sobre ellos para castigarlos por su falta de mantener los términos del pacto. Él los castigará por medio de sus enemigos. Y luego en el capítulo 2 veíamos el juicio de Dios que viene sobre sus enemigos, es decir, sobre aquel instrumento que Dios utilizó para juzgar a su pueblo, es un pueblo que también Dios juzgará. Y este conflicto no solamente puede venir a nuestras mentes. Si ustedes leen el profeta Habacuc, se van a dar cuenta de lo mismo. ¿Cómo tú vas a utilizar a un pueblo pagano para castigar a tu pueblo? Y nosotros podemos pensar estas cosas, pero no entendemos el actuar de Dios, porque Dios castiga el pecado de su pueblo, pero Dios también juzga y hará juicio sobre sus enemigos y restaurará las consecuencias que generaron sobre su pueblo. Esto es lo que veíamos en el capítulo 2, pero también veíamos que el Señor ofrece salvación a todo aquel que invoca su nombre. Es decir,
viene el día del Señor, es anunciado en el capítulo 1, como disciplina para su pueblo, el día en que vendrán y se enseñorearán de ellos y los destruirán como la oruga, el revoltón, el saltón y la langosta. Y luego vendrá el gran día del Señor, un gran día del Señor en donde sus enemigos, que aún Él utilizó para disciplinar a su pueblo, serán castigados verdaderamente, pero el Señor ofrece salvación antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová a todo aquel que le invoca. Y recordamos, hermanos, que el apóstol Pedro le dice a sus conciudadanos judíos, ese día ha comenzado. Y esto lo hace en Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, citando precisamente al profeta Joel, diciendo, ahora ha comenzado la restauración. Ahora ha empezado la salvación para nosotros también. El derramamiento del Espíritu Santo ha venido y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Posteriormente el apóstol Pablo en capítulo 13 de Romanos también toma este texto para decir lo mismo a una iglesia de judíos y de gentiles, que todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo del juicio por venir, del juicio que por nuestros pecados merecemos. Y ahora nos encontramos en este capítulo 3, que habla principalmente de dos aspectos: el juicio sobre las naciones, el castigo que vendrá, pero también la vindicación que vendrá a su pueblo. Del versículo 1 al versículo 15 encontramos que el Señor juzgará a todas las naciones. Y no solamente nos dice eso, nos dice que también su pueblo regresará del cautiverio. Del versículo 1 y versículo 12, vemos cómo esta imagen en la profecía, Dios está diciendo que ellos ya han sido llevados cautivos. Capítulo 1, ellos no han sido llevados cautivos, pero capítulo 3, Él ya está dando por sentado que ellos han sido llevados cautivos. Y les dice que ellos regresarán. Y les promete que ellos serán regresados del cautiverio. Y nosotros vamos a nuestras predicaciones en Zacarías y nos damos cuenta que eso ya pasó verdaderamente. El Señor tuvo misericordia de su remanente y regresa a Jerusalén. Pero también este texto nos describe este terrible juicio sobre los enemigos del pueblo de Dios. Es un juicio terrible por sus muchas abominaciones. Ahora, hermanos, estamos hablando aquí de que quizás esto está pasando 750 años probablemente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, muy probablemente 200 años antes de que regresen del exilio, 150 años antes de que ellos han sido llevados cautivos. Y es muy particular cómo el Señor describe que aunque Él usó a estos pueblos paganos para castigar a su pueblo, ellos recibirán su justa retribución por sus muchas abominaciones. Por ejemplo, nosotros vemos en el versículo 2, 3 y 6 al 8 que estos pueblos paganos hicieron cosas horrendas. ¿Qué cosas? Tomaron a los hijos del pueblo de Dios y los vendían por rameras. Y quizás el pueblo de Dios decía, ¿por qué pasamos todas estas cosas? Olvidando que habían sido advertidos de que se arrepintieran de haber roto el pacto y no lo hicieron. Pero quizás dicen, ¿por qué pasan todas estas cosas y no hay justicia? Y Dios dice, sí hay justicia. Yo vendré y conocerán de mi justicia. Yo me sentaré para juzgar a todos aquellos que vendieron sus hijos por ramera y que tomaron a sus hijos para alejarlos de mí. Y aquí nos habla también en el versículo 5 de algo muy particular. Si ustedes recuerdan, en el libro de Daniel, una vez que esto ha pasado y ellos han sido llevados cautivos, nosotros sabemos que cuando el imperio de Babilonia viene y destruye el templo, no solamente lo destruye, sino que se lleva sus tesoros. Y nosotros vemos en el libro de Daniel que una vez que muere Nabucodonosor, su hijo Belsasar está haciendo sus abominaciones y en sus borracheras e idolatrías, llama a que se traigan los instrumentos santos de Dios y los utiliza. Y entonces recordamos todo lo que pasa ahí.
Y vemos al Señor diciendo que esto sería castigado en el versículo 5. Dice, como estruendo de, perdón, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas y las metisteis en vuestros templos. Y quizás Belsasar no entendía que él simplemente había sido un instrumento del Señor para castigar a su pueblo, pero que él iba a responder por sus pecados. Y su soberbia crece y trae estos instrumentos, y el Señor hace precisamente lo que había dicho por medio del profeta. Vemos la imagen en donde se le dice que vendrá un juicio sobre él, e inmediatamente dice la Escritura que después de que Daniel viene y lo interpreta, él esa noche cae como muerto. Es decir, paga por sus pecados delante de Dios. Así que Dios nos enseña en estos versos que Él hará una terrible venganza sobre sus enemigos. Versículo 4, 8 y 9 nos habla de ello. E incluso al finalizar esta sección en los versículos 13 y 15, Él habla de que la cosecha está limpia para que la siega pueda ser llevada a cabo y la hoz ya está lista para cortar. Y esta imagen habla acerca del gran día del Señor, en donde el Señor ya está listo para juzgar a sus enemigos. Así que vemos este juicio sobre las naciones. Y del versículo 16 al versículo 20 encontramos esta vindicación de su pueblo. Dice que Judá y Jerusalén será restaurada y Jehová habitará en medio de ellos. Y hermanos, nosotros vemos algo de eso. Ellos regresan y la ciudad es reconstruida y el templo es reconstruido, pero nunca vuelven a ser hasta el día de hoy lo que debería de haber sido. Nunca vuelven a ser lo que eran. Nunca vuelve a pasar esto. Hay una promesa aún por cumplir. Porque Judá y Jerusalén será restaurada. Y dice aquí, Jehová bendecirá. Jehová habitará en medio de ellos. Y todo será recreado para el beneficio de su pueblo, según el versículo 18. Y quiero que nos enfoquemos a esto para seguir adorando a nuestro Dios. El versículo 18, casi al terminar, el profeta Joel dice, y sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, de la morada de Dios. Porque la casa de Jehová, hermanos, no es otra cosa sino la morada de Dios, donde a Dios le ha placido morar para bendecir a su pueblo. Y todo esto es un lenguaje pactual del pacto que él había hecho con su pueblo. Y dice, y de ahí saldrán una fuente y regará el valle de Sittim. Hermanos, este texto nos habla de que habrá arroyos y correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová, de la morada de Dios. Y este texto no es exclusivo del profeta Joel. Este texto también lo vemos o este lenguaje lo vemos en otros profetas. Por ejemplo, no los voy a llevar ahí, lo voy a leer yo por cuestión del tiempo, hermanos. Ezequiel 47 nos habla acerca de las aguas que nacen del templo. Pero entendamos templo en el contexto bíblico más amplio. En el templo, desde el templo de la creación, el tabernáculo, el templo y la iglesia. Y dice Ezequiel en el versículo 1, y me hizo volverla luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Más adelante en el versículo 12 de Ezequiel 47 dice, y junto al río en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y veremos en Zacarías más adelante en el capítulo 14, que también habla acerca de aquel día en donde un río limpio de agua de vida resplandeciente
en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar del oriente y la otra mitad hacia el mar del occidente, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Así que observamos a Ezequiel y a Zacarías hablando de esta misma imaginería, en donde debajo del santuario, del templo, de la morada de Dios, salen aguas que bendicen a su pueblo. Y esto debe de llevarnos a dos puntos de la Escritura, hermanos. Número uno, nos debe de llevar al origen en el huerto, porque es una imaginería que quiere llevarnos al origen antes de la caída, pero también nos debe de llevar a lo que la Biblia dice de cómo serán las cosas cuando Él las restaure. El apóstol Juan dice en Apocalipsis 22, verso 1 y 2, después de que se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así que encontramos que el fruto de los árboles que el río causa son para la sanidad de las naciones. Ezequiel dijo que sus frutos servirían para comida y sus hojas para medicina. Joel dijo que sus arroyos de Judá correrán aguas y saldrán una fuente de la casa de Jehová. Y vemos este río de vida que purifica y proviene de la presencia de Dios. Así que, hermanos, quiero esta mañana que podamos adorar a nuestro Señor, reconsiderando las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a esta mujer pecaminosa como tú y como yo, cuando se acercó a ella y le dijo, dame de beber. Y ustedes saben quién es esta mujer, la mujer samaritana. Y le dijo, ve y trae a tu marido. Y ella le dijo, no tengo. Y él le dice, es verdad, porque has tenido tantos maridos y el que tienes ahora no lo es. Es decir, el Señor conoce la condición de esta mujer. Y la mujer confusa le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí siendo samaritana que te dé agua? Y conocemos la historia. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesús después de ese diálogo? Si tú supieras quién es con el que hablas y que Él te pudiera dar aguas de las cuales nunca tendrías de beber, tú me las pedirías. Hermanos, el capítulo 22 de Apocalipsis habla del Cordero como aquel que da estas aguas que bendicen y limpian, y como el árbol de vida. Y hermanos, esta mañana nosotros podemos adorar a nuestro Señor, porque lo que Joel anticipó a este pueblo, que aún está por pasar en su plenitud, cuando el Cordero esté morando en medio de su pueblo, de todas las naciones, su pueblo, las 12 tribus, y de él salgan aguas de vida que sacian, nos gozaremos eternamente. Pero mientras tanto, hermano, tú y yo, esta mañana que hemos recibido esa salvación que Cristo le ofreció a la mujer samaritana, tú y yo la disfrutamos hoy. Y tú y yo hemos experimentado, los que hemos conocido a Cristo, que esas aguas que provienen de Cristo verdaderamente sacian nuestra alma. Hermanos, esas aguas son Cristo. Y ya no vemos nosotros por sombras como los profetas lo vieron. Ya no vemos por tipos. Ahora nosotros sabemos que es Cristo, del cual, morando en medio de nosotros, fluye bendición y vida eterna para nosotros. Adorémosle por eso, hermanos, porque Él es digno de ser adorado.